tristeza y tuvieron depresión. Por eso no es como en las iglesias de apostasía, ¿no? Que usted tiene que negar su situación, no hay que negarla, ahí es que reconocerla y pedirle ayuda a Dios, ¿no? Porque entonces la persona, por ejemplo, está triste. No, usted no confiesa que está triste. Usted tiene que confesar es que usted está alegre y es una confesión positiva y entonces usted niegue su tristeza y diga que usted tiene el gozo de Dios. No, es al contrario. La verdadera fe es decir, Señor, me siento triste, Señor, me siento solo, Señor, estoy deprimido, Señor, quisiera morirme, pero yo sé que eso está mal, te pido que me ayudes porque solo no puedo. Entonces, cuando aceptamos la debilidad, podemos ver la gloria de Dios. Pero si nosotros negamos nuestra debilidad, no vamos a ver la gloria de Dios. Y muchas veces en las iglesias se nos enseña la confesión positiva, y la confesión positiva no es otra cosa que negar el problema. Si usted tiene problemas económicos, niegue que usted está en pobreza y declare que usted es rico, que usted es millonario y que usted ya lo tiene resuelto y que ya tiene los millones y que van a caer del cielo. No, es al contrario, reconozca, Señor, estoy pasando un momento difícil. ¿Cómo vamos a traer las cargas al Señor? ¿Sí? ¿Cómo vamos a traer nuestras angustias al Señor si no las tenemos? Entonces no tendría sentido que Él nos dijera, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿no? Si yo no tengo ninguna carga, si no tengo ninguna preocupación, si no tengo ninguna dificultad. Entonces aquí, ¿qué le pasaba a Elías? Elías se sentía en depresión, se sentía triste y lo que quería era morirse. Hoy en día, millones de personas, hermanos, quisieran morirse. Y una de las razones por las que se quieren morir es porque Jesucristo no está en sus vidas. Jesucristo no es el centro de su vida, no está en su corazón, y por eso nosotros como iglesia tenemos una tarea importante delante de Dios y delante de todos los hombres, ir a llevar estas buenas nuevas. Ir a llevar vida, la vida de Jesucristo al corazón de las personas, porque las personas se quieren morir. Bueno, y eso no es un problema, porque morirse no es el problema es morirse sin Cristo, porque el que se muere sin Cristo, ¿sí?, va a morir en un tormento eterno. No va a haber oportunidad para él. Y entonces nosotros tenemos que entender que sí, que puede haber momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Quién no ha enfrentado un momento de angustia? Y no sabemos las cosas que hayan de venir. No sabemos lo que vaya a pasar. Pero sí siento que las cosas se van a empeorar. Para el mundo entero, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar preparados para que nuestro vivir sea Cristo y nuestro morir sea ganancia. Amén. Entonces, bueno, continuemos con la ayuda, el favor de Dios. Estas situaciones de morirse no solamente fueron del profeta Elías, ¿no? También Job quiso morirse, ¿no? Personas que son sobresalientes delante de la presencia de Dios y que Dios mismo dio testimonio de ellos, pero también los atacó eso. O sea, eso no es ajeno a una persona creyente y cristiana decir, ay no, usted nunca va a sentir eso. Sí nos puede llegar a pasar, no es ajeno a nosotros, no es algo que no se llegue a contemplar en un momento difícil, porque uno mismo no se conoce en un momento de dificultad qué reacción pueda llegar a tener. Miren lo que dice Job. Vamos a mirar Job capítulo 6, versículo del 8 al 9. ¿Qué nos dice la escritura? Amén, pastor. Bien, pues, hermanito Luis. Y la palabra de Dios. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase a Dios lo que anhelo? ¿Y qué agradará a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Amén. Está la enfermedad, ¿no? Job estaba enfermo con una llaga desde la punta de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies tenía una llaga. Y él lo que decía, yo diera que Dios me soltara de su mano, o sea, déjeme morir, o sea, ya no me deje vivir más, porque si vivir es para sufrir, si vivir es para estar enfermo, si vivir es para estar afligido, y notemos que el contexto que rodea a Job es que perdió sus bienes materiales, perdió a sus hijos
y perdió a su esposa porque su esposa ya estaba contra él y quería era que él maldijera a Dios y se muriera. Y sus 3 amigos también estaban contra él. Estaba totalmente solo. Y si leyéramos todo el capítulo, habían niños que venían y se burlaban de Job y lo despreciaban y hasta lo escupían. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando él empieza a vivir esa situación, cuando él empieza a vivir ese momento, dice: Señor, pero entonces si me vas a destruir, ¿por qué no me quitas la vida ya? ¿Para qué me dejas en agonía? ¿Para qué me dejas seguir viviendo si es para seguir sufriendo? Y entonces dice: ¿quién me diera que viniese mi perdición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que era lo que estaba anhelando, la muerte. Dice: lo que anhelo y que agradara a Dios que quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Ese sería el anhelo de él. ¿Cuántas veces nosotros en medio de la dificultad podemos estar deseando más bien morirnos que vivir? Eso nos puede llegar a pasar. Nosotros no nos conocemos, no sabemos lo que tengamos. Yo creo que si Job hubiera sabido lo que le iba a venir de bendición, no hubiera sido sincero con esto. Nosotros no sabemos, posiblemente lo que estamos viviendo hoy nos genere tristeza, pero no sabemos cuál va a ser la recompensa del Señor más adelante por todas estas cosas, y podemos estar perdiendo una gran bendición si queremos hoy morirnos. Más bien al contrario, decir: Señor, tú sabes hasta dónde voy a aguantar, tú sabes que yo soy débil y soy frágil, Señor, y no me darás algo que no pueda soportar, y justamente con la dificultad tú nos darás una salida, Señor. No sé cuál sea, no la veo humanamente, no la alcanzo a percibir, no la conozco, pero yo sé que grandes cosas tú harás y tú levantarás algo te glorificarás, algo harás, Señor. Ayúdame a seguir de la mano contigo, Señor, porque ni siquiera un Lázaro con toda su enfermedad quería morirse. Él quería seguir viviendo porque por eso anhelaba comer las migajas que caían de la mesa. Entonces él no quería morirse, pero se murió y fue consolado en el seno de Abraham. Nosotros no sabemos la recompensa que venga del Señor en medio de las dificultades que estemos viviendo. Entonces, no es de extrañar, hermanos, que algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar con el Señor, sintamos momentos de depresión. Yo en estos días pasados, hace por ahí un mes atrás, estaba en un momento de depresión muy fuerte. Estaba en un momento de tristeza terrible, no me hallaba, no podía dormir, no podía descansar, no hallaba sosiego, me sentía desesperado, me sentía angustiado, me sentía en la zozobra, me sentía intranquilo, me sentía desesperado, me sentía solo, me sentía afligido, decepcionado, no me hallaba. La depresión es una cosa muy terrible porque no hay paz, ni durmiendo, si es que se logra dormir, porque cuando uno medio logra dormir es pensando en eso y soñándose con el problema que tiene. Y si no duerme, pues es pensando en el problema, y uno como quisiera que Dios como que, no sé, se lo llevara a uno, lo desapareciera, y ya uno decir: ya no quiero saber más de esto, no quiero enfrentar más esto, no quiero vivir más esto. Pero pues Dios tiene sus planes, ¿no? Tiene sus maneras, y Él siempre nos da una salida, y a mí me dio la salida en el momento más difícil, en el momento del llanto, en el momento cuando humillé mi rostro ante el Señor, fue cuando vi la gloria de Dios, y Él me levantó de ese lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación. Y hoy le doy gracias porque después de un mes ya estoy mejor, ¿no? Ya me siento bien, ya estoy tranquilo, ya veo la mano de Dios, veo la gloria de Dios en medio de todas las cosas, y no, pues con ánimo de seguir adelante, agradecido con Dios por lo que ha venido haciendo con mi vida y con mi esposa, con mi hogar, con la iglesia. Y pues las cosas ya hoy son diferentes, ¿no? En ese momento para mí hubiera sido mejor partir con el Señor y no tener que pasar por ese momento. Hoy ya es diferente. Hoy ya estamos en otra circunstancia, o estoy en otra circunstancia, yo aferrado a la vida y contento de la vida que Dios me ha dado. Y sé que vendrán momentos difíciles, hoy nos gozamos porque pues hoy estamos, como dijo Jesús a los discípulos de Juan: estos por qué no ayunan, y nosotros y los discípulos de Juan ayunamos. Entonces digo, pues porque están con el novio, y cuando están de bodas pues no ayunan. Hoy estamos de boda, pues hoy estamos gozosos
Entonces vendrán momentos de dificultad, lógicamente, porque sabemos que las cosas que vamos a enfrentar pueden ser así, pero sabemos y creemos que en este momento pues vemos la mano de Dios, estamos contentos porque Dios está ahí de por medio, amén. Entonces nada extraño pues que nos vengan esos momentos, lo vivió Moisés también. ¿Por qué es importante recalcar estos hombres? Porque Elías fue un hombre que realmente es sorprendentemente un siervo de Dios completamente. Moisés, otro gran hombre de Dios, pero también deseó morirse por la carga que generaba el pueblo que él lidiaba, y Job por la enfermedad que él tenía. Todos de alguna manera sufrían persecuciones y dificultades, de alguna manera cumpliendo el propósito de Dios, sintieron el desasosiego y quisieron morirse. Pero pues es parte de mostrar un poco lo que es la humanidad de los hombres de Dios. Sí, somos de Dios, somos siervos de Dios, pero somos seres humanos, que todavía aflora en nosotros la humanidad y la debilidad, y eso nos hace contemplar muchas veces la tristeza y la depresión, pero bueno, siempre Dios nos dará una salida. Amén. Bien, entonces pues podríamos mirar muchos ejemplos de depresión. Tengo varios pues para mirar, pero pues no quiero extenderme tanto en esos ejemplos, sino es entender y comprender que a todos nos puede llegar a pasar. Creo que ese es uno de los problemas a veces, que leemos la Biblia como un libro histórico, pero que de pronto esa historia no tiene nada que ver conmigo. Entonces uno lee, por ejemplo, a Jeremías, lo que vio Jeremías, prácticamente toda su vida fue en oposición al reino. El reino no le aceptaba la profecía de Dios, procuraron matarle muchas veces, lo echaron en la cárcel, lo echaron en la cisterna. Fue una vida muy difícil, al final siendo una atalaya para evitar la destrucción de Israel y la ciudad santa, y al final terminó destruido Israel, destruida la ciudad santa y llevados cautivos a Babilonia. Entonces, toda esa tarea y todo eso uno diría, pero pues todo lo que hice buscando beneficiar a esto y cumpliendo una tarea de Dios, pero al final estaba solo y no pude cumplir el plan de Dios para que esto se evitara, pues se cumplió y vivió momentos difíciles y se consideraba el profeta llorón, pero precisamente por eso, no porque él lloraba por cualquier cosa, sino porque ver la destrucción de la ciudad santa y ver la cautividad del pueblo y ver los niños que fueron separados de sus padres y de su madre y llevados en esclavitud, porque a los viejos los dejaron, a esos viejos y enfermos no se los llevaron, solo se llevaron a los jóvenes y a los que podían aportar algo a Babilonia. Los demás los dejaron ahí como una colonia ahí para que produjera comida para ellos mismos, para los babilónicos, pero ellos mismos empezaron a padecer necesidad. Llegó tanto a ser que se llegaron a comer entre sí. Entonces es muy complicado lo que vivieron. Entonces no era que llorara por cualquier cosa, era que la situación era difícil. Entonces Jeremías quiso morirse, Job quiso morirse, Elías quiso morirse, Moisés quiso morirse. Hombres grandes de Dios contemplaron la muerte en un momento de dificultad. Así que, ¿por qué lo mencionamos? Porque no sabemos lo que tengamos que enfrentar, y puede que en algún momento eso también, esas debilidades nos ataquen a nosotros, y que Dios nos ayude a recordar eso para contemplar que Dios siempre tiene una salida, y no desear algo que todavía no es el tiempo. Amén. Bien, entonces vamos a contemplar el punto número 3, cómo enfrentar la tristeza y la depresión, cómo enfrentarla, cómo vencerla, cómo ganarle la batalla a la tristeza y a la depresión. Vamos a mirar algunos aspectos, ¿no? Entonces, el primer aspecto que vamos a mirar es desahogarse en el Señor, ¿no? Me parece uno de los más importantes, porque cuando uno se desahoga con las personas lo van a criticar a uno, las personas lo van a señalar a uno, las personas lo pueden aconsejar a uno mal, las personas de pronto hoy lo están abrazando y mañana lo están juzgando, hoy le dicen tranquilo y mañana se les están riendo, ¿no? Entonces creo que
nos hace mucho daño cuando aguantamos, ¿no? Cuando usted se contiene, usted tiene problemas, tiene dificultades, pero usted se los guarda para usted, se le vuelve una bomba de tiempo. Tarde o temprano va a explotar, y si explota mal, va a ser como una situación como veíamos ahí en 2 Corintios 7:10, ¿no? O sea, una tristeza que explota según el mundo va a ser para muerte, ¿sí? Entonces no puede haber cristianos, oiga bien, esto ocurre mucho, ¿no? Hay cristianos que explotan, destruyen a todo el mundo a su alrededor y descansan ellos. Eso no está bien. Entonces dice, ya les dije lo que sentía y me desahogué y les dije toda la rabia que tenía y ahora me siento mejor. Entonces, eso no es un cristiano verdadero, porque el cristiano verdadero no tiene que dañar a nadie para sentirse bien él, para desahogarse. Entonces, uno se desahoga más bien con el Señor, para que cuando hable con las demás personas no tenga que destruirlos. Si bien es cierto hay que hablar verdades, si bien es cierto hay que decir cosas, no hay que destruirlos para que yo sienta alivio. Porque muchas personas, eso es lo que pasa entre las parejas cuando tienen un problema. Las personas se desahogan con la pareja, o se desahogan con los hijos, o se desahogan, y entonces lo que hace es dañarlos para sentirse el bien. Bueno, al menos ya me desahogué con esta persona, me desahogué con aquel. Entonces me parece más importante desahogarnos con Dios para no tener que dañar a nadie, para poder descansar nosotros. Entonces vamos a mirar el primer aspecto de cómo enfrentar la tristeza y la depresión, es desahogarse en el Señor. Y vamos a ir al Salmo 32:3. Amén, pastor. Gracias, hermanito Pedro. Dice la palabra de Dios: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Amén. Entonces, bueno, el 4 también dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando uno se desahoga con Dios, obtiene algo, es un beneficio muy grande, ¿no? Mientras nos callamos, nos enfermamos. Mientras nos callamos, nos envejecemos. Física y espiritualmente nos vamos a deteriorar mientras guardamos silencio. Muchas veces nosotros como cristianos somos cristianos aguantados, tenemos muchas cosas en nuestro corazón, pero no las callamos, no las hablamos, no las tragamos para nosotros mismos, nos van envenenando. Tenemos cosas con el marido y nos las vamos tragando y vamos esperando, y no, yo no le digo nada, pero no sé, ya me la está volando, yo no sé, el día que yo reviente, no sé qué va a pasar. Entonces nos vamos guardando eso. Con la esposa también puede pasar, con los hijos, con el trabajo, con el jefe, con la mamá, con el papá, con la iglesia, ¿no? Entonces uno se va tragando cositas y el día que las dice, pues no las va a decir para beneficiar de lo que va a hablar, sino que evidentemente va a hacer un daño, porque lo que va a hacer es sacar la olla podrida que tiene, y cuando eso explota, pues explota con rabia, explota con ira, explota con tristeza, con mal genio, con irritabilidad, con fastidio, con rechazo, con dolor. Y entonces pues lo que va a hablar, aunque sean verdades, las va a hablar haciéndole daño a las personas que escuchan. Entonces no va a ser para edificar, no va a ser para apilar, no va a ser para amontonar, sino va a ser para destruir, para desparramar y para dañar. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, ¿no? El quejarse todo el día, me duele, me duele, me duele, me duele, no me parece, no me parece, no, esto no está bien, no está bien, no está bien, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y es una queja permanente y constante, pero no hacemos nada. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando nos deshagamos con Dios,
es muy importante desahogarse en el Señor. Es muy importante llevar nuestras cargas al Señor porque nos cargamos nosotros. Puede que no estemos endemoniados, pero pues sí podemos estar cargados con una persona, cargados con el hogar, cargados con la casa, cargados económicamente, cargados de muchas circunstancias y es importante desahogarnos, ¿sí? ¿Y por qué desahogarnos con el Señor? Porque el Señor no nos juzga. En cambio el hombre sí nos juzga, porque el Señor no nos señala, en cambio el hombre sí nos señala, porque Dios lo que hace es sanar y perdonar, en cambio el hombre lo que hace es archivar para el día que necesite señalarnos nuestro pecado, señalarnos nuestra debilidad, reprocharnos las cosas que le hablamos. En cambio cuando nos desahogamos con Dios sentimos un descanso. Todos necesitamos una intimidad con Dios y es bueno desahogarnos en el Señor, no quedarnos callados. No aguantarnos porque digamos que esos aguantados son más peligrosos porque el día que explote eso van a hacer mucho daño. Entonces vayamos siempre a la presencia de Dios cuando estemos tristes, cuando nos sintamos en depresión, cuando nos sintamos como ahogados en el problema, en la dificultad, como que no encontramos salida, como que no vemos una respuesta, como que no vemos por dónde tomar un camino o una salida. Es importante desahogarnos en el Señor, llorar en la presencia de Dios hace mucho bien, clamar en la presencia de Dios. A mí me ha ayudado muchísimo en momentos muy difíciles y más cuando uno tiene, digamos, un cargo de autoridad, porque digamos que mi tristeza y mi depresión no se la puedo compartir fácilmente a una persona, porque él está esperando es que yo le dé aliento, no que yo le hable de mis tristezas porque se va a desanimar, se va vas a tropezar. Entonces uno cuando está en ese momento difícil, pues tienes que ir a la presencia de Dios, a la fuente, para no desanimar a otras personas, ¿no? Para no quitarles la esperanza de pronto y entonces se hace necesario. Cuando iban a la guerra, me acuerdo tanto que cuando iban a la guerra, el Señor decía que si había hombre temeroso y pusilánime, no saliera a la guerra porque iba a desanimar a los demás. Entonces, eso influye en las personas, ¿no? Si vemos ánimo, pues nos animamos nosotros. Si vemos un desánimo, pero esto aquí no hay nada, pues nos vamos desanimando también nosotros. Entonces, siempre busque desahogarse en la presencia de Dios. Cuando usted ya se ha desahogado en la presencia de Dios, usted puede ir a hablar con una persona y usted ya no va a hablar de la misma manera porque usted ha sentido que Dios le ha quitado las cargas y usted va a poder hablar por el Espíritu para generar también una tristeza para arrepentimiento, ¿sí? Porque usted va a hablar por el Espíritu Santo y la persona puede hacerse consciente de si es una dificultad de pareja, puede ser consciente y puede que reconozca y cambien las cosas. Pero si usted se desahoga con las personas, muy probablemente lo haga con las palabras incorrectas, de la manera incorrecta, en el tiempo incorrecto, ¿sí? Y puede generar, es un problema mucho mayor, ¿no? O sea, podemos ser contenciosos y el contencioso despierta la contención del otro. Bien. Vamos al siguiente aspecto, al siguiente punto de cómo enfrentar la tristeza y la depresión, buscando a Dios. Y vamos a ir al Salmo 40, 16 al 17. Un poquito más adelante de donde estamos. Amén. Uy. Entonces hagamos una cosa. El hermano Enrique nos lee el 16 y la hermana Natalia nos lee el 17. Y con eso ahí hacemos un acto salomónico. Bueno, señor, amén. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y diga siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Pastor, disculpe que cita. Salmo 40, 16 al 17. ¿Listo? Gracias, pastor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40, 17. Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí.
Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén, listo. Vamos a leerlo entonces de corrido acá. Dice entonces: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Mire, a veces cuando estamos afligidos y tristes buscamos a la comadre, buscamos al compadre, buscamos al amiguis, al amigo, buscamos al compinche, buscamos de pronto el mundo, la música, el licor, un clavo saca otro clavo, una amiga, bueno, lo que sea, en pro de encontrar una ayuda, ¿no? Y entonces lo que el Señor nos dice es que busquemos a Dios, porque es que Dios conoce. Mire, todo lo que hay fuera de Dios va a ser simplemente pañitos de agua tibia, ¿sí? Y entonces las personas nos van a hablar conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, si usted tiene una tristeza porque sufrió una decepción amorosa, las personas concupiscentes le van a decir: hermano, pues usted que es bobo, llorando por mujeres con tantas que hay, pues eso es un clavo, saca otro clavo, camino, vamos a un bar, nos vamos a tomar y vamos a conocer chicas, y entonces nos van a llevar a una tristeza mayor, nos van a llevar a un mal consejo, nos van a llevar a buscar las cosas del mundo. Y entonces de ahí que sea tan importante que en medio de la dificultad, pues lo que Dios quiere, lo hablamos ayer, perdón, lo hablamos hace 8 días, cuando veíamos Transformados por el Desierto, que el hermano Fabián nos regalaba la cita de Oseas creo que era 4:12, si no estoy, ¿cuál? Bueno, no me acuerdo la cita exactamente. 22:14. Ah, gracias. Bueno, sabía que era por ahí. 22:14, ¿no? Dice que nos llevó al desierto para hablar a nuestro corazón, ¿no? Era el propósito del Señor. Entonces, que los problemas y las dificultades que nos estamos enfrentando en el momento sea para llevarnos a Dios y no para que nos alejemos más de Dios, porque entre más lejos de Dios, más difícil va a ser la respuesta de Dios, más difícil va a ser que tomemos las mejores decisiones. El mundo nos va a llevar a enterrarnos más en el mundo nos va a llevar a aumentar la depresión, a camuflarla, ¿no? A maquillarla con la fiesta, a maquillarla con el licor, a maquillarla entre los amigos, a maquillarla en un paseo, a maquillarla con los bienes materiales, pero esa tristeza puede estar metida en nuestro corazón, y pese a que ante los demás podamos poner una sonrisa y aparentemos que todo está bien, internamente va a estar llorando nuestro corazón. Entonces el Señor nos dice que nos gocemos y nos alegremos todos los que te buscan. Cuando buscamos a Dios, vamos a encontrar el gozo del Señor. Cuando buscamos a Dios, nos vamos a alegrar en el Señor, porque vamos a ver la gloria de Dios. Porque lo bonito de Dios es que cuando estamos en la peor situación, cuando estamos en la peor dificultad, ¿qué va a pasar? Que nadie nos quiere en el problema. Cuando estamos en la situación más difícil, la gente se nos hace a un lado y dice: no, ese man anda en problemas, anda por allá enfermo, eso anda triste, eso anda en necesidades económicas, ¿no? Eso, nadie quisiera recibirnos andrajosos, enfermos, con llaga podrida, tristes y en depresión y con deseos de muerte. Nadie quisiera recibirnos. Pero mire que Dios nos está esperando, podridos y todo, destruidos y todo, afligidos y todo, empobrecidos y heridos y lastimados y llenos de odio, de resentimiento, pero Él nos está esperando a todos nosotros. Entonces, cuando lo hallamos a Él, encontramos el gozo del Señor. Cuando buscamos a Él, vamos a encontrar la alegría de los que le buscamos. Entonces, busquemos a Dios en medio de nuestra tristeza, busquemos a Dios en medio de nuestra depresión. Alguna vez en esas cosas que le pasan a uno compartiendo las cosas de Dios, la gente a veces anda del cuello, hermanos, emproblemados, afligidos, con una pata ya en la lápida, y le dice uno: quiere buscar de Dios, quiere aceptar al Señor, y dice: no, pues yo la verdad todavía, no sé, yo creo que lo voy a pensar mejor. Es triste, hermano, creer que en el mundo vamos a encontrar el gozo del Señor. Es un error totalmente. Entonces dice que nos gocemos y nos alegremos
todos los que le buscamos al Señor, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, la gloria sea para el Señor, porque dice, aunque afligido yo y necesitado. Cuando estamos afligidos y necesitados, probablemente si teníamos 20 amigos, nos van a quedar sin agua, hay 3. Pero Dios siempre es el amigo fiel. ¿Sí? Hay una alabanza que dice, Jesús amigo fiel. Aunque afligido yo, necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dios siempre va a llegar en el momento justo, en el momento oportuno. Que no le dejemos en la puerta esperando, porque Él está dispuesto para ayudarnos y nosotros dejemos entrar al Señor en nuestro corazón. Eso que vivimos, estas aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que sobre nosotros ha de manifestarse, que sea la oportunidad, el problema y la dificultad para abrirle el corazón a Dios y que Él pueda sanar nuestras heridas, que Él pueda suavizarlas con aceite, que Él pueda restaurar nuestros corazones, porque necesitamos, hermanos. Como el mundo se está oscureciendo cada vez más, necesitamos ser luz y sal de la tierra. Y para hacer la luz y la sal de la tierra es necesario que tengamos el gozo del Señor. Si no tenemos el gozo del Señor, nosotros no le podremos dar sabor a la vida de nadie, ni tampoco le podremos alumbrar a nadie el camino hacia el reino de los cielos. De ahí que es importante que seamos luz y sal para la humanidad. Y las cosas en el mundo no van a mejorar, pero las cosas con Cristo sí pueden mejorar. Y si mejoran las cosas con Cristo, como nosotros no tenemos una esperanza en la tierra, sino en el cielo, cada vez que las cosas empeoran para el mundo, cada vez para nosotros se acerca más la promesa de un Cristo vivo. Cada vez se acerca más para nosotros las bodas del Cordero. Cada vez se acerca para nosotros la gran cena y cada vez se acerca para nosotros los galardones en Cristo Jesús. Entonces nosotros no podemos sentir que se nos apaga la esperanza, sino al contrario. Entre más se pone difícil todo, más cerca estamos de estar en la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y vamos a mirar otro pasaje bíblico en Jeremías 29, del 11 al 13. Jeremías 29, del 11 al 13. Gracias por poner la cita bíblica ahí. Listo, hermanita Natalia. Bueno, dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros en fin que esperáis. ¿Hasta cuál, pastor? Hasta el 13. Listo. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí. Yo os escucharé, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Mire qué bonito este pasaje para todos aquellos que están en momentos de tristeza. ¿Qué es lo que quiere Dios en esta tristeza que está viviendo el mundo? Que en vez de buscar la tristeza del mundo y las cosas del mundo y las respuestas del mundo y esperanzarnos en cómo la ciencia nos va a resolver el problema. Mire, este problema no lo va a resolver la ciencia, porque aunque la ciencia ha aumentado, la ciencia no va a sanar el problema del hombre que está en el alma, en el corazón. Entonces dice allí: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Y por qué? Mire que aquí nos muestra el contexto, la dificultad, ¿no? Estamos hablando del libro de Jeremías y quiero que entiendan que esta carta, mire el título, dice Carta de Jeremías a los cautivos. ¿Sí? La cautividad duró 70 años y humanamente el templo destruido, Jerusalén saqueada, los padres separados, la gente esclavizada, estaban en un imperio babilónico, en una cultura babilónica donde todo era pagano.